Hay secretos que los famosos se llevan a la tumba. Y hay preguntas que una sociedad entera se hace durante décadas sin obtener nunca una respuesta directa. La historia que estás a punto de escuchar tiene las dos cosas. Suscríbete ahora mismo porque este canal existe para revelar exactamente lo que muchos prefieren que nunca salga a la luz. Alberto Aguilera Valadez llegó al mundo en el 1950 en las tierras pobres de Michoacán. Familia sin recursos, 6 hijos. Un padre que un día incendió accidentalmente los terrenos de sus vecinos y desató una cadena de eventos que nadie pudo detener. Ese hombre, el padre de Alberto, comenzó a desintegrarse desde adentro. Violencia, desequilibrio, cárcel, hospital psiquiátrico. Y una madre que, sin dinero y sin salida, tomó una decisión que marcaría para siempre al pequeño de la familia. Con apenas 5 años, Alberto fue internado en un instituto de mejoramiento social. No era un internado común. Era el lugar al que iban los niños que nadie podía o quería tener. Y lo que hace esta historia todavía más oscura es lo siguiente. Su familia desapareció. Ningún familiar asistía a los días de visita, ninguna carta, ninguna llamada, solo silencio, durante 8 años. Piénsalo un segundo, 8 años sintiéndose abandonado por completo. Eso no se olvida, eso no se supera fácilmente. Y ese dolor, esa herida tan profunda que pocos entienden, fue exactamente el combustible que convirtió a un niño olvidado en una de las leyendas más grandes de la música latinoamericana. Pero eso todavía no era lo peor de su historia. Lo peor vendría después. Dentro del instituto, Alberto encontró algo que nadie le podía quitar: la música. Su maestro Juan Contreras le enseñó a tocar guitarra, violín y piano usando una simple tabla de madera. Y en ese maestro Alberto encontró al padre que nunca tuvo, una figura de guía, de amor y de protección en medio de un mundo que lo había rechazado desde el principio. A los 13 años escapó, esta vez para no volver. Se fue a vivir con su maestro Juan. Comenzaron a vender artesanías en la calle. Y Alberto, quien seguía buscando a su madre desesperadamente, eventualmente regresó con ella. Pero ni siquiera ese reencuentro fue tranquilo. Su madre, preocupada porque su hijo soñaba con ser músico en lugar de tener un trabajo de verdad, tomó otra decisión brutal. Le envió a su propio hermano a darle una paliza, para encaminarlo, para que entrara en razón. Y aquí es donde esta historia cambia de dirección por completo. Porque cualquier persona normal hubiera desarrollado un odio profundo. Hubiera cargado ese rencor toda la vida. Pero Alberto no. Años después, ya sin famoso, habló sobre ese momento con una madurez que dejó a todos sin palabras. Explicó que le tomó tiempo, pero que logró entender que su madre actuó con lo que tenía, que hizo lo que pudo, y que perdonarla fue lo que le permitió seguir adelante sin convertirse en otro hombre roto. Muy pocos conocen esta parte de su historia. Después de la paliza se recuperó en casa de su tía y al día siguiente agarró sus pocas pertenencias y se fue solo hacia Ciudad Juárez, determinado, sin miedo. Y fue ahí, en esa ciudad de noches largas y vida difícil, donde un joven sin nada comenzó a construir su propio destino. Cantó en bares, lavó ropa de mujeres que trabajaban en la avenida Juárez para sobrevivir, y una noche descubrió el Salón Noa Noa. Ese lugar lo cambió todo. Al principio lo rechazaron porque era menor de edad, pero una joven llamada Mercedes Alvarado, conocida como Meche, lo metió de contrabando una noche. Alberto cantó solo un par de canciones, y dejó a todos helados. El dueño del local lo contrató de inmediato. Suscríbete ahora porque lo que viene después es uno de los capítulos más oscuros y desconocidos de su vida. Con una carrera musical incipiente, Alberto viajó a la Ciudad de México buscando una disquera que lo tomara en serio. Las primeras puertas se le cerraron en la cara. Tuvo que regresar derrotado a Juárez. Pero la perseverancia es la única arma de quien no tiene nada más. Eventualmente un representante lo escuchó cantar en un bar y le abrió una segunda oportunidad. Esta vez llegó a trabajar como corista de grandes figuras en la disquera RCA. Y entonces ocurrió algo que casi destruye todo. Una noche lo invitaron a una fiesta. Fue. Se cansó y se retiró a descansar en una habitación. Esa misma noche la dueña de la casa sufrió un robo. Y Alberto, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, fue detenido como el único sospechoso. Sin que nadie de su entorno lo supiera, pasó los siguientes 18 meses en la prisión de Lecumberri, el Palacio Negro, un lugar donde ocurrían cosas que nadie quiere imaginar. Pero incluso ahí, en ese infierno, Alberto encontró la música. Le dieron una guitarra, y en las paredes de esa prisión escribió algunas de sus canciones más exitosas. Me he quedado solo y 3 claveles y un rosal. La cantante conocida como La Prieta Linda se enteró de su historia. Grabó sus canciones en un cassette y luchó para lograr su libertad. Cuando Alberto salió de Lecumberri era un hombre diferente, más fuerte, más determinado, y con un nuevo nombre que el mundo entero terminaría conociendo para siempre. Tomó el nombre de su padre biológico, Gabriel, y el de su maestro, Juan. Y así nació Juan Gabriel. Su primer álbum, El alma joven, incluía las 3 canciones que había compuesto en prisión. La radio comenzó a transmitirlas. La gente comenzó a hablar de él. Pero junto con el éxito llegó algo que lo perseguiría durante décadas. Algo que todavía falta por contar en esta historia y que es la parte más incómoda de todo esto. La sociedad mexicana de esa época era profundamente rígida en sus ideas sobre la masculinidad, y ciertas actitudes de Juan Gabriel
Su forma de vestir, de moverse, de cantar, encendieron una hoguera de rumores que nunca se apagaría. Las preguntas sobre su orientación sexual comenzaron casi al mismo tiempo que su fama, y no fueron preguntas amables ni respetuosas, fueron ataques. Suscríbete antes de que sigamos porque lo que viene es el momento que definió toda su vida pública. En 1985, la intimidad de Juan Gabriel fue violentada de la forma más brutal posible. Un exsecretario publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. En él describía supuestas experiencias sexuales compartidas. Incluía fotografías comprometedoras con jóvenes en la misma cama. El escándalo fue masivo. Los medios enloquecieron. Y Juan Gabriel tomó una decisión que mantendría hasta el último día de su vida. Nunca confirmar, nunca negar y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que ese tema definiera quién era. Pero hay algo que muy pocos saben. La razón por la que jamás admitió su sexualidad no era solamente una estrategia de imagen, era algo mucho más profundo. Era una declaración de principios sobre el valor de una persona. Lo que ocurrió después dejó a todos helados. En una entrevista que se volvió legendaria, un periodista lo atacó con una batería de preguntas agresivas. Le preguntó por qué nunca se había casado. Le preguntó si sus hijos eran adoptados o concebidos por inseminación artificial. Juan Gabriel respondió con calma que sus hijos no eran adoptados, sino adaptados a él, porque se ganaban el amor mutuamente. Y entonces el periodista lanzó la pregunta que millones llevaban años haciéndose. ¿Juan Gabriel es gay? Hubo una pausa. Juan Gabriel, ya harto de una persecución que había durado décadas y que había opacado injustamente su talento, respondió con la frase que quedó grabada en la historia de la cultura popular latinoamericana. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. El periodista bajó la guardia. Reconoció que frente a él había un triunfador. Y entonces Juan Gabriel dijo algo que va mucho más allá de cualquier debate sobre sexualidad. Dijo que uno no vale por las personalidades que otras personas puedan adjudicarle, que lo que vale son los hechos, las canciones, lo que uno deja en el mundo. Esa fue la respuesta real, no una evasión, una declaración de dignidad absoluta frente a un mundo que llevaba décadas, intentando reducirlo a una sola pregunta, ignorando todo lo demás que era, todo lo que había construido, todo el dolor que había transformado en arte. Un hombre que nació sin nada, que fue abandonado a los 5 años, que sobrevivió al Palacio Negro, que fue golpeado por orden de su propia madre, que fue rechazado por disqueras y periodistas y críticos, respondió a todos ellos con la única arma que siempre tuvo, su música y su dignidad intacta. Y mientras todo eso ocurría en el plano mediático, Juan Gabriel seguía construyendo algo monumental. Más de 1500 canciones compuestas, 17 premios Billboard, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, colaboraciones internacionales con las figuras más grandes de la música en español, incluyendo a Rocío Dúrcal, con quien vendió 30 millones de discos en América y Europa, y una presentación en el Palacio de Bellas Artes de México que pasó a la historia. Cuando se anunció que Juan Gabriel actuaría en Bellas Artes, cientos de personas protestaron furiosas. Decían que su música era demasiado popular, demasiado del pueblo, para un escenario tan importante, y que un artista como él, con todo el estigma que cargaba, no merecía estar ahí. Pero los boletos se agotaron. Y el entonces presidente de México estuvo presente. Y Juan Gabriel salió al escenario con un traje de lentejuelas y cantó como nadie lo había escuchado cantar antes. La primera canción que eligió se llamaba Yo te perdono, un mensaje silencioso y devastador para todos los que alguna vez lo habían subestimado o atacado. Y cuando cambió su atuendo blanco y la orquesta sinfónica comenzó a interpretar Amor Eterno, esa canción que había nacido del dolor más profundo de su vida, la pérdida de la madre que tanto le costó perdonar y amar, el Palacio de Bellas Artes entero se convirtió en algo que ningún asistente olvidaría jamás. 4 noches seguidas, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Un artista que la sociedad había intentado marginar durante décadas demostrando que la excelencia necesita permiso de nadie para existir. Comenta qué opinas sobre esta historia, porque lo que pasó aquí todavía genera polémica décadas después. Y suscríbete, porque este canal revela historias que la televisión jamás tendría el valor de mostrar completas. Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, un infarto agudo de miocardio en su casa de Santa Mónica, California. La noche anterior había dado uno de sus últimos conciertos, diseñado en forma de guitarra, para más de 17.500 personas. 2 horas de puro esplendor, como si supiera que era una despedida. Casi 700.000 personas salieron a las calles de México a ver pasar su cortejo fúnebre. No fue solo un funeral, fue un pueblo entero reconociendo que perdía algo que no tiene reemplazo. Y la pregunta que persiguió a Juan Gabriel toda su vida, esa pregunta que los medios convirtieron en obsesión durante décadas, quedó respondida no con una confesión ni con una negación. Quedó respondida con 1500 canciones, con conciertos que hicieron llorar a generaciones enteras, con una voz que todavía suena en cada esquina de América Latina cada vez que alguien necesita sentir que no está solo. La verdadera razón por la que Juan Gabriel nunca admitió su sexualidad no fue el miedo, fue la convicción absoluta de que su vida entera, desde ese niño abandonado en un instituto hasta el hombre que llenó el Palacio de Bellas Artes,
Valía mucho más que una respuesta a una pregunta que no merecía ser hecha. Hay algo que él dijo que resume todo. La vida es una y hay que vivirla. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás. Eso es todo lo que necesitaba decir. Y ese mensaje incómodo y poderoso sigue vigente hasta hoy.